¿Qué tal, amigos de Periódico Central? Nos encontramos hoy con una invitada especial. Ella es Maciel Ramírez, ella es licenciada en Psicología con especialidad, está en proceso en el enfoque de Psicología Deportiva. Maciel, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. No, pues muchas gracias por la invitación y qué bonito que se empiece a hablar nuevamente del área de, pues en sí, de la salud mental, que también es importante no solo a nivel general, sino incluso en los deportistas. Gracias por el espacio. Gracias a ti por tu tiempo. Justamente vamos a iniciar platicando sobre la psicología en el deporte, pues cómo van de la mano, ¿no? La parte de la psicología con la práctica deportiva. Tiene un aspecto incluso muy, sí, de la mano, como dices, y es un poco más profundo. ¿Por qué? Porque lo llaman como incluso factores en los cuales nosotros como psicólogos lo llamamos como variables. En la variable de la regulación, de la comunicación, de la atención, tiene que ver incluso mucho con el rendimiento deportivo. Ahora, creo que también incluso, es importante sobre todo decirlo. ¿Por qué? Porque también es el bienestar incluso del deportista, ya no solo verlo también como algo más físico, técnico y táctico, que es importante claramente, pero también el bienestar psicológico es un factor incluso aún más importante, pues a nivel incluso individual, hasta colectivo. Entonces, sí van mucho de la mano, pensaríamos que no, pero sí. No, totalmente. Y justo ya empezaste a platicar un aspecto importante de cómo contribuye, ¿no? Podríamos ahondar un poquito más en ese tema de cómo contribuye toda esta práctica de la psicología y contribuye a al buen rendimiento de los deportistas. Sí, obviamente ya como tal en la especialidad o en el ámbito ya más como psicológico, deportivo, vuelvo a tomar como obviamente la importancia por el bienestar del jugador. Muchas veces también solo vemos los resultados, que sí son parte importante, pero nos olvidamos justamente del jugador, y creo que incluso se lo digo mucho a los deportistas, que la parte también de ver tus esferas, que son importantes, la familia, la pareja, el trabajo, que también esa parte, que incluso el área profesional también en el deporte es importante, pero también si otra parte también incluso trabajan, pues también es importante como retribuir, porque todo depende de muchas cosas. Si está mal con un aspecto de incluso de su vida en sus esferas, independientemente del deporte, pues va a pegar en el rendimiento deportivo, y lo que se requiere aquí pues es generalizar o contribuir a que este bienestar pues sea totalmente un equilibrio entre la vida del jugador o jugadora y pues el aspecto deportivo. Justamente nos comentabas al inicio de esta plática, antes de iniciar, que estás en proceso de terminar tu especialidad en la parte deportiva. ¿Cómo llevas esta preparación, ¿no? ¿Qué elementos necesita una persona que se está capacitando para ser psicóloga deportiva? Porque pues no es cualquier tema. Sí, primero se necesita obviamente lo de la licenciatura más en psicología del deporte, más bien no, en psicología, disculpen, y ya de ahí se toma la especialidad de una maestría, un posgrado en psicología deportiva. Ahora, obviamente, pues como todo, siempre va a haber como cursos, diplomados que también son buenos, pero sí siempre tiene que haber pues esta ética profesional, porque si no nos metemos en cuestiones como muy sensibles, y pues tampoco es como delegar solo el área como de la psicología así. Entonces sí tiene que haber como tal esas especialidades, y obviamente pues como toda carrera tienes que estar actualizándote, viendo también qué factores como que contribuyen incluso en ámbitos, incluso hasta dependiendo de cada deporte, también es cada aspecto incluso a tocar de manera diferente, tanto en el deportista como en los equipos o cuerpo técnico, incluso en la medida del deporte. A ti personalmente, ¿cómo te interesó primero la psicología y después dirigirte hacia este camino, a este enfoque del deporte? No sé si decirte la historia larga o decirte la historia corta, porque estuvo muy chistoso. Yo no sabía de la psicología del deporte. Ajá. Yo entré a la universidad, yo creo que como todos, pensando que nos vamos a dirigir a una rama en específico. Okay. Y pues ahí me entero que está la psicología del deporte. A mí siempre me han gustado los deportes en general. ¿Lo practicaste? ¿Practicabas? ¿Practicas? Llegué a practicar básquetbol, pero no a nivel de competencia.
pero pues me di cuenta, tengo 2 hermanos que hicieron, porque ya no, taekwondo, y ahí me di cuenta que sí prestaba una atención importante en la psicología. Entonces, incluso creo que desde ahí me fue como dando como ese piquetito, ese piquetito justamente esa cosquillita. de que tendría que haber algo también, porque muchas veces dependemos no solo, como lo decía, de los resultados, sino también de factores psicológicos que también hacen que o tengas mejor rendimiento o que no. Entonces desde ahí también como que fue el piquetito, y también porque también en su momento en las prácticas de la universidad tuve oportunidad de ya dirigirme como tal a la psicología del deporte, y es ahí donde me abrió el panorama totalmente diferente, y yo dije, de aquí soy. Ok. No, Sí. pues sí, y todo, y qué, desde que tomaste esa decisión y ahorita en el camino, ¿cómo te ha abierto ese mundo? ¿Qué has ido aprendiendo en estos meses o años, el tiempo que ya llevas? Sí, ya son años, híjole, aprendiendo muchísimo, y creo que incluso hasta eso puedo decir que no sola, gracias a muchas personas que igual estuvieron como detrás de mí, porque también tener como, o aferrarte más bien a que lo quieras hacer solo, pues no llegas a ningún lado. Entonces, tuve grandes profesores, puedo decir alguna, incluso la doctora Claudia Rivas, que fue como la que me indució también a esto. Ella mencionaba incluso que los psicólogos somos como bichos raros en el deporte. Lo acabo de decir, pero sí, es real. Pensamos que en algún momento no era realmente importante, pero pues sí, es como de las cosas también más importantes que pudiéramos también tocar, y también como incluso hasta con pincitas, porque cada cabeza también es un mundo Totalmente diferente. Entonces llevar también como todo eso también es un reto bien padre, pero pues nada más, creo que es como lo más que puedo rescatar de todo, porque si no me he hecho una hora aquí platicando de cómo me interesó y hasta dónde he llegado. Seguro. Y pues esto lo que nos trae aquí también es que estamos en octubre, y por si no lo saben, es el mes de la salud mental. De hecho, el pasado viernes 10 de octubre se conmemoró el Día Internacional, y pues bueno, pues qué mejor que platicar con una psicóloga sobre este tema. ¿Tú cómo definirías el tema, bueno, como tal, la salud mental? Ay, yo creo que en una palabra lo tendría, y sería como tal un equilibrio. Un equilibrio emocional, cognitivo, sobre todo porque mucho es de tus pensamientos, y de ahí un poquito más conductual. A ver, yo creo que incluso estas 3 abarcan un bienestar completo, sobre todo, y de ese bienestar individual nace incluso lo social. Entonces también vas compartiendo, y digo lo social porque también pues es estar en tu día a día, y estas herramientas que te puede dar incluso tener una salud mental sana, te va a ayudar a las relaciones, te va a ayudar en tu trabajo, te va a ayudar en muchos aspectos, no solo en lo deportivo. Entonces yo puedo decir que en la salud mental necesitas un equilibrio de todas esas facetas para que puedas tener una vida incluso más plena, y sobre todo también una mejor calidad de vida. Justo mencionas una palabra clave, ¿no? Que es el equilibrio, que se dice fácil, pero Sí, pues tú claro. mejor que nadie nos puedes decir que es muy, muy difícil. Claro. Personas, yo creo que llevan toda su vida intentando Sí. encontrar ese equilibrio, Totalmente. pero pues ahora aterrizado en el deporte, ¿tú cómo logras ayudar a los deportistas, a los y las deportistas, a encontrar ese punto, ¿no? Ese punto de balance? Porque como bien mencionas, hay muchos aspectos que la gente no ve en el tema personal, en el plano profesional, en el plano con tu equipo. Además, también muchos de los deportes pues son de equipo, entonces Muchos. no solo depende el rendimiento de una persona, sino que también su entorno contribuye. ¿Qué nos puedes decir al respecto de todo este mundo tan complejo? Híjole, hay una frasecita o palabrita que siempre los psicólogos sacamos, incluso de memes, y todos vamos a decir, depende. Depende de muchas cosas, muchos factores, y bien lo dices, sí, no podemos como solo tener como al individuo, al deportista, porque sí influyen muchas cosas. Ahora, creo que lo importante también en esto incluso es, primero, yo les digo mucho, es conocerte. Cuando te conoces, es un poquito más fácil saber hacia dónde te vas a ir dirigido, con tus metas, con lo que quieres, sea deportista del equipo, con todos los demás. Incluso te ayuda a tomar mejores decisiones en todo eso. Entonces todo influye, pero sí, sobre todo, pues obviamente siempre va a ser para el bienestar de uno, del aspecto individual,
y de ahí te genera incluso lo colectivo. Entonces creo que de ahí vamos difiriendo un poquito. No, y pues podríamos platicar muchísimo tiempo. Esperemos que pueda haber una segunda oportunidad de platicar sobre más, ahondar sobre estos temas. Y ahora sobre el tema de la la psicología ya viene siendo un tema pues que cada vez sale del tabú, ¿no? Sí. Tú nos puedes compartir tu experiencia, tú cómo lo percibes, porque comentábamos fuera del aire que ya cada vez los deportistas abiertamente, las personas, artistas inclusive, que yo tengo el gusto también de seguir y que abiertamente en sus conciertos o en sus declaraciones dicen yo voy con mi psicólogo, vayan si tienen la posibilidad a terapia. ¿Por qué? Porque necesito un balance y pues a lo mejor vemos la figura pública, ¿no? De los y las personas, los artistas, pero nos olvidamos de que antes que todo son humanos. Entonces, ¿cómo lidiar con este tema y encontrar ese balance? ¿Cómo lo podrían llevar al respecto? Creo que en ese aspecto, digo, como bien lo dices, ¿no? Antes era muy tabú, incluso hasta, yo llego a escuchar, hasta incluso de broma, como vamos al loquero. Ese es muy despectivo, ¿no? Sí, claro, en eso, y bueno, en alguna forma sí, pues sí, yo sí, digo sí porque sí estamos locos, ¿no? O sea, sí, pero... No, sí, pero hay evidencia científica. No, creo que me gusta mucho que ya lo que como mencionas, no solo deportistas, sino artistas o incluso figuras públicas importantes están como quitando esa creencia que el psicólogo solo es para locos, como por decirlo así. O que tenemos un problema, ¿no? Claro, todos tenemos problemas. Exactamente, claro. La cosa es como saber incluso afrontar ese problema y de ahí obviamente buscar como soluciones pertinentes para tomar mejores decisiones. Algo que les digo mucho incluso a personas como en general, no es como que vayas al psicólogo porque estés mal, sino para en lo que tienes, que es una situación, poder tomar las mejores cosas y seguir aprendiendo. Te mencionaba hace rato, primero es conocerte a ti, obviamente en todos tus aspectos de tu vida, y ya después, ahora sí, vamos a la vida, y ya de ahí tomamos las mejores como soluciones para las ciertas cosas. Y creo que incluso lo de los tabús, como tú dices, se han ido quitando porque abiertamente ya lo expresan. Uh-huh. Y eso es padrísimo, algo que y ya no la se sociedad veía. Como que ya no lo juzga tanto, ¿no? Es más, hasta lo apoya y puede ser como una inspiración de, ok, mi artista favorito, mi deportista, la persona X que sigo, lo acepta, lo dice. Si ellos tienen problemas, porque yo no, entonces pues vamos a... Exactamente, sí, ¿no? Y es algo súper bonito porque ves, obviamente, como toda la importancia que también se está llevando, no solo el cuestión de tus problemas, sino la salud mental en general, que se va como hilando el de si está mal, yo estoy mal, como bien lo dices, y se puede al final tomar como una buena solución con un buen profesional y dependiendo ya de lo demás. Cabría también, ahorita que mencionas, además del equilibrio, dirías que también la psicología puede servir como un punto de prevención, no tanto, pues hasta que ya tengo el problema acudo, ¿no? Sino puede ser, lo puedo mover en otros aspectos como la nutrición, ¿no? De antes de que pueda sufrir una enfermedad, me prevengo y atiendo esas situaciones, como tú dices muy bien, que ustedes ayudan a conocerse a uno mismo. ¿Cabría también la palabra prevención y qué tan importante es? No, sí, de hecho es sumamente importante. Voy a contar como algo muy breve. Una de mis primas decía que si era bueno llevar a mi sobrino al psicólogo. Me dice, no tiene nada. Y yo, no y vamos a esperar a que tenga algo para llevarlo. Y yo no, o sea, lo que tú dices bien, prevenir riesgos, más que nada te va a ayudar a tener herramientas pertinentes, sobre todo para afrontar ciertas situaciones, y eso es lo que nos va a ayudar incluso en la psicología, independientemente también de lo deportivo, pero sí es prevenir como eso, y ya cuando pase a lo mejor un detalle, una situación, ya tenemos herramientas y ya sabemos cómo afrontar ese tipo de situaciones. Sin caer en tanto detalle, porque obviamente, y más en el tema de la psicología, pues hay que guardar muchísimo respeto por los pacientes, por las personas con las que tú tratas, pero si nos pudieras compartir qué tan difícil o qué retos te puedes encontrar en el día a día ahorita en esta formación que ya llevas al interactuar con deportistas. Esa está buena. Yo creo que algo que sí lo voy a decir es la confianza, porque como dices, es un tema que no tiene mucho que empezó,
y tener a un psicólogo como tal en un club, en cualquier aspecto, hasta en donde sea, va a ser lo primero evitarlo. Entonces, ganarte la confianza en sí de los deportistas es un poco difícil, no es imposible, pero yo creo que es de las cosas como más complicadas. Y de ahí, de alguna forma, también intervenir, sin interferir también, en el trabajo también del cuerpo técnico en general, de los entrenadores, del preparador físico, del médico. Yo muchas veces les digo que también, obviamente no me voy a meter en cosas que no, siempre voy a hacer como este puente en sí del deportista y el área médica y el cuerpo técnico, el entrenador, demás. Entonces creo que eso es lo más complicado, que la confianza esté, porque no es como que vayas a contarle cualquier cosa a una persona. Entonces son cosas como muy, ¿cómo se diría? Especiales, no, sensibles. Son cosas como, o situaciones muy sensibles de cada persona que no puedes estar como diciendo. Entonces sí trato de tener como este puente, pero sí siempre va a ser como la confianza, eso, o que se te acerquen incluso, porque tampoco puedes decir así como, ay, oye, así, estar todo el tiempo. Y no, pues, claro, y que cada persona es diferente, ¿no? Sí, cada persona tiene un temperamento distinto, no todos tienen esa facilidad de expresarte o de abrirse, ¿no? Por más de que son entornos seguros y les inspires confianza. Una cosa es que te tengan confianza, y otra es que tengan la capacidad de externarte, ¿no? Cómo se sienten, y pues también ahí viene pues mucho la habilidad de usted como profesional, ¿no? Sí, claro. Retomando el tema de, hace ratito platicábamos de lo importante que fungen los psicólogos en el aspecto deportivo, pero pues ahora también algo a lo que están expuestos siempre todos los y las deportistas, sea deporte de conjunto, sea deporte individual, pues es la frustración, ¿no? La frustración, las caídas, las derrotas, porque además, pues cuando ya vamos a un plano pues más grande, ¿no? Con más focos, que son profesionales, no por demeritar a categorías juveniles o menores, pero pues conforme van teniendo pues su evolución y tienen un escenario más grande, pues evidentemente las caídas pues pueden ser más pesadas, el juicio pues cada vez es más grande porque llegan a un reflector, a un público mayor, y pues eso también influye. ¿Cómo puedes concretamente como psicólogo contribuir a canalizar, a contener todas esas emociones negativas que pueden dar tras pues un resultado negativo? Claro. Uno, y creo que lo más importante es validar las emociones, porque al final solo son emociones y nada más. Eso es lo que también se les enseña incluso mucho, porque satanizamos muchas veces las emociones como enojo, como tristeza, y pues no, o sea, las emociones solamente nos vienen a decir algo. Entonces primero se les enseña ahora sí que desde lo básico que son las emociones hasta control emocional, inteligencia emocional, regulación, y ya de ahí son herramientas como pertinentes, y también a cada jugador o a cada jugadora, porque pues obviamente, como habíamos dicho, cada persona es diferente y no le va a tratar una como una herramienta y a la otra igual. Entonces tiene que ser todo individualizado, y de alguna forma también a conocer a tus jugadores también lo que te va a ayudar, sobre todo a saber qué aspectos sí le puede sobre todo apoyar y aprender, y qué aspectos no. Entonces creo que de ahí un poquito más de herramientas psicológicas pertinentes para cada quien. Justo, volvemos al tema de cuidar mucho pues la intimidad, ¿no? del interior del grupo, pero si nos pudieras compartir sin tantos detalles pues algunas técnicas que puedan llegar a, pues no sé, de integración, de canalización con los jugadores, que nos puedas compartir, que utilizan generalmente en estas situaciones, o para prevenir incluso, no solo en casos de crisis. Claro, el primero, creo que incluso el que se trabaja siempre va a ser como el autodiálogo, porque nosotros somos como los peores juzgadores de nuestra mente. No, y un deportista imagino que es más, ¿no? Porque sí, muchísimo. Es una exigencia. Sí. No, y es más, porque si eres más exigente contigo, eres más exigente de lo que te estás diciendo. Entonces, el autodiálogo, incluso cómo te estás hablando, es ahí, se le llama un reencuadre cognitivo, en donde vas viendo como qué sí es lo que te sirve de lo que te estás hablando y qué también no. Eso es como el principal, y de ahí pues se trabaja visualización, sobre todo también en respiración.
muchos me dicen así de que es que sí sé respirar, o sea, sí, obviamente Lo hago sabemos todo el respirar, tiempo. sí, todo el tiempo lo hacemos, pero no lo hacemos consciente. Entonces, incluso hasta muchas veces yo les digo, a ver, ¿qué diferencia hay cuando alguien está incluso diciéndose las cosas que salen incluso mucho en videos? Y cuando tú estás respirando conscientemente, no piensas en lo que te estás diciendo de forma incluso podríamos llamarlo negativa. Entonces, también desde ahí. Y pues de ahí también se les da como rutinas precompetitivas, sobre todo y competitivas. ¿Para qué? Para que pues vayan sobre todo se puede decir como un entrenamiento mental ya más estructurado para poder tener como más herramientas y afrontar este tipo de situaciones. Está muy interesante la plática, pero igual el tiempo no nos alcanzaría. Ya para ir cerrando, un par de preguntitas más, porque pues no solo estamos enfocados en los deportistas, sino pues en las personas, pues todo tipo de personas, que igual todos necesitamos un equilibrio en nuestras vidas. ¿Qué mensaje, o más bien, cuál es la importancia de la salud mental en general, en todas las personas, no solo te dediques a lo que te dediques, y cómo lograrlo, porque al final del día pues es muy complicado? Claro, híjole, la importancia. Creo que incluso más que la importancia también es sobre todo, como lo había mencionado, es conocerte y es responsabilidad tuya, contigo, primero, y obviamente ya después pues eso se comparte, pero sobre todo yo puedo decir, si tú sobre todo ves por tu salud mental, puedes tener algo un poco más sano e incluso estar más pleno. Hay una frase que también me gusta, que no me acuerdo cómo iba, pero era como, si inviertes en tu salud mental, inviertes en tu vida, no, en tu algo. Si inviertes en tu salud mental, se me olvidó. Bueno, el punto es que que de alguna forma la salud mental no es signo de debilidad, es también de valentía. Entonces, sobre todo si tú sabes escuchar, el querer hablar, el querer decir también cómo te sientes, va a ser totalmente válido y sobre todo te va a dar un panorama más amplio a lo que también puedes seguir manejando después, y obviamente siendo más amable contigo te va a ayudar también a muchas partes. Entonces creo que eso es como que lo que yo diría ahorita. Y justo mencionas una palabra que me llama mucho la atención y es muy poderosa, me parece que es la valentía. O sea, porque muchas veces creemos que la fortaleza y que el valor y que la valentía de las personas es: estoy bien, aguanto todo, no pasa nada, bien, todo está bien, no tengo nada, estamos al 100, cuando por dentro estamos atravesando algo. Inimaginable cantidad de problemas, chiquitos, grandes, pero al final del día todo nos complica, no nos deja estar tranquilos. Y considero que también la valentía viene de acercarse a alguien y decirle: oye, no estoy bien, ¿no? Necesito ayuda. Y volvemos a lo mismo, ¿no? A como me pueda yo dar a entender, a con quien más le tenga yo confianza, vamos por lo mismo. Decirle: oye, échame la mano. Y a lo mejor no me vas a solucionar mis problemas, no vas a ayudarme a que las cosas salgan mejor, pero el simple hecho de externarlo, de tener a alguien con quien compartirlo, me parece que es el primer gran paso que muchas veces no se da y pues terminamos y deriva en una serie de situaciones pues también ya muy tristes. Entonces, en ese sentido, ya por último, pues ¿qué mensaje darías a las personas para que pues atiendan esta situación, no lo dejen pasar de largo? Y esta frase me gusta mucho también de: está bien no estar bien. Entonces, ¿cómo lo podrías decir? Creo que incluso hasta si metemos como esa frase de está bien no estar bien, sí. No siempre todo tiene que estar bien. Siempre va a haber cosas en las cuales no tengamos herramientas, pero no significa que esté mal todo, porque muchas veces hacemos una catástrofe en nuestra mente cuando puede tener como una solución más pertinente. Entonces, yo invito a que realmente hagan incluso introspección como cada uno y que atiendan todas las cosas que incluso podemos tener y que no decimos a nadie, pero
que incluso podemos prevenir muchas cosas, incluso ya hablando de cosas más grandes, depresión, ansiedad, demás, y creo que incluso eso es lo que te va a ayudar también un poco más a tener una vida más plena y sobre todo un bienestar pues en todo, ya sea social incluso también, pero sobre todo a nivel individual, porque también es responsabilidad de cada uno, eso sí. Pues muchísimas gracias, Maciel, agradecemos su tiempo, fue pues muy grata para mí escuchar toda esta postura, muy padre poder, y seguramente a toda nuestra audiencia les va a servir, aunque sea un poquito, el escuchar pues esta situación y pues recordarles, ¿no? Pues que no están solos, que pueden buscar a sus personas de más confianza y pues que entre todos nos podemos ayudar. Claro. Pues muchas gracias, Maciel. No, gracias a ti. Pues hasta luego, muchas gracias. Gracias.